Sofía Ruiz, 8 años en dificultades económicas con su abuela, toca un viejo piano abandonado para recoger algunas monedas. Su ropa es modesta, los zapatos gastados, pero cuando empieza a tocar Chopin con una perfección imposible para su edad, la multitud se queda atónita. De repente entre los espectadores aparece Carlos Mendoza, el productor musical más poderoso de España, que vuelve de una reunión fallida. Cuando escucha esas notas perfectas salir de los pequeños dedos de una niña que parece un prodigio olvidado, el mundo se detiene. Imposible, susurra, reconociendo un talento que busca desde hace años. Pero lo que Carlos no sabe es que Sofía es la hija del famoso pianista Alejandro Ruiz, muerto en un accidente cuando ella tenía 5 años, dejándola con una abuela en dificultades económicas. La verdad que emergerá cambiará para siempre ambas sus vidas. Madrid, Plaza Mayor. El sol de septiembre acariciaba los adoquines de la plaza más famosa de la capital, mientras turistas y madrileños se mezclaban en la danza cotidiana de la vida urbana. En el centro de este teatro urbano, junto a la estatua de Felipe III, un piano vertical abandonado desde hacía días esperaba que alguien le devolviera la voz. Sofía Ruiz, 8 años, miraba el instrumento con ojos grandes como estrellas. Su camiseta rosa era un poco demasiado grande, los vaqueros tenían parches de colores en las rodillas y sus zapatillas blancas estaban ya grises de polvo. Pero a pesar de la ropa modesta, había algo especial en esa niña. Un porte natural, una gracia en los movimientos que hablaba de una educación refinada, ahora perdida. Junto a ella, abuela Carmen apretaba un bolso de tela gastado. A 70 años, esta ex maestra de escuela primaria había sacrificado todo para criar a su nieta, después de la tragedia que había golpeado a la familia. La pensión de 600 euros al mes apenas alcanzaba para el alquiler del piso de una habitación en Vallecas, y las facturas por pagar eran cada vez más pesadas. 3 años antes, su padre Alejandro Ruiz era el pianista más celebrado de España, primer violín de la Orquesta Nacional, con una carrera internacional que los había llevado a vivir en una hermosa casa en Salamanca. Sofía había empezado a tocar a los 4 años, mostrando inmediatamente un talento que había asombrado incluso a su padre. Luego vino el accidente de tráfico. Alejandro volvía de un concierto en Barcelona cuando un camión invadió su carril. En una noche Sofía había perdido todo. Papá, la casa elegante, las clases privadas de piano, los vestidos de marca. Solo le quedó la abuela Carmen, que la había acogido sin dudar, pero con recursos limitados. Durante 3 años, Sofía no había vuelto a tocar un piano. La abuela no podía permitirse las clases y el único instrumento que habían poseído fue vendido para pagar el funeral. Pero la música seguía viva en sus pequeños dedos, en los recuerdos de las horas pasadas estudiando con papá, en las melodías que por la noche la hacían soñar con tiempos mejores. Sofía se sentó en el taburete demasiado alto para ella, ajustó la posición como le había enseñado papá y comenzó. Las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin se alzaron en el aire de Madrid como una oración. Pero lo que salió de sus pequeños dedos fue algo milagroso. No era solo música técnicamente perfecta, era pura emoción transformada en sonido. La multitud empezó a reunirse inmediatamente. Era imposible ignorar el espectáculo de esa niña de 8 años que tocaba como un maestro con una profundidad interpretativa que parecía pertenecer a alguien que había vivido 100 años de alegría y dolor. Carlos Mendoza, 45 años, cruzaba la Plaza Mayor con el móvil pegado a la oreja, discutiendo acaloradamente con su asistente. El productor musical más poderoso de España
Acababa de concluir una reunión desastrosa con Valentina Rojo, la estrella del pop del momento que había rechazado grabar el álbum que debía haberlo consagrado definitivamente. Esas notas lo golpearon como un rayo. Se giró hacia el piano, y lo que vio lo dejó sin palabras. Una niña de 8 años que tocaba Chopin con una perfección que él solo había escuchado en los conciertos del Carnegie Hall. Se acercó lentamente el teléfono olvidado en la mano, mientras Sofía continuaba tocando ajena a todo. Cada nota era perfecta, cada fraseo cargado de una emotividad que no debería existir en una niña tan pequeña. Carlos reconoció inmediatamente lo que estaba escuchando. No solo talento, sino genio puro. Cuando Sofía terminó la pieza, el silencio duró pocos segundos antes de que la plaza explotara en un aplauso espontáneo. La niña se levantó del piano e hizo una pequeña reverencia exactamente como le había enseñado papá después de cada actuación. Carlos se abrió paso entre la multitud y se arrodilló frente a Sofía para estar a su altura. «¿Cómo te llamas, pequeña Sofía Ruiz?» El apellido golpeó a Carlos como un puñetazo. Ruiz Alejandro Ruiz, el pianista muerto 3 años antes en ese terrible accidente. ¿Tu papá se llamaba Alejandro? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero mantuvo el control como una pequeña soldado. Sí, pero papá está en el cielo ahora. Toco para él. Carlos sintió el corazón romperse y recomponerse en el mismo instante. Frente a él estaba la hija del más grande pianista de su generación, reducida a tocar en la calle para sobrevivir. Pero también había algo más precioso que cualquier diamante, un talento purísimo que el destino había puesto en su camino. Carlos se levantó y se dirigió a la abuela Carmen, que había observado toda la escena con una mezcla de esperanza y desconfianza. A los 70 años había aprendido que las promesas de los desconocidos a menudo se revelaban ilusiones, pero había algo en los ojos de ese hombre elegante que la convencía de su sinceridad. La tarjeta dorada que Carlos le tendió confirmó sus sospechas. Era realmente Carlos Mendoza, una leyenda en la industria musical española, el hombre que había lanzado las carreras de los más grandes artistas del país. Su nieta no es solo talentosa, dijo Carlos con voz calmada pero determinada. Es un prodigio, un genio como no nace uno cada generación. La abuela Carmen miró a Sofía, que escuchaba en silencio con las pequeñas manos aún apoyadas en las teclas del piano. Durante 3 años había visto a esa niña crecer con un talento extraordinario que no podía permitirse cultivar. Cada noche Sofía se dormía moviendo los dedos sobre las almohadas, como si estuviera tocando en un piano invisible. La propuesta de Carlos era clara y generosa. Clases privadas con los mejores maestros de España, un estudio de grabación a disposición con conciertos apropiados para su edad y naturalmente un apoyo económico para la familia. Pero sobre todo la promesa de que Sofía seguiría siendo siempre una niña normal. Alejandro era mi amigo, confesó Carlos viendo la vacilación en los ojos de la señora. Habíamos hecho muchos proyectos juntos antes de su muerte. Sé lo que habría querido para su hija. El nombre del padre hizo temblar la voz de la abuela Carmen. Alejandro siempre había creído que Sofía estaba destinada a algo grande, pero la tragedia había roto todos los sueños. Sofía se acercó y tiró de la camiseta de Carlos con la seriedad de una pequeña adulta. Si acepto, ¿puedo ayudar a la abuela? No me gusta cuando llora porque no puede pagar las facturas. La simplicidad y generosidad de esas palabras partieron el corazón de Carlos.
Esta niña de 8 años se preocupaba más por su familia que por su propio futuro. La abuela Carmen miró a su nieta, luego a Carlos, luego otra vez a Sofía. En esos ojos azules, vio la misma determinación que había tenido Alejandro cuando a los 8 años había decidido que se convertiría en pianista. El acuerdo se selló con un apretón de manos y la promesa de que la música siempre permanecería como una alegría, nunca una obligación. Esa noche, en el restaurante La Terraza Real, Sofía tocó la polonesa en la bemol mayor de Chopin en un piano de cola Steinway. Todo el local se detuvo a escuchar, y cuando terminó el aplauso, duró 5 minutos. Pero mientras todos aplaudían, Carlos notó a un hombre con sombrero y gafas oscuras que había filmado todo con el teléfono. El hombre desapareció rápidamente, pero Carlos sintió un escalofrío de preocupación. En el mundo de la música, los talentos excepcionales atraían no solo admiradores, sino también personas sin escrúpulos. La villa de Carlos en la zona norte de Madrid se convirtió en el nuevo hogar de Sofía y la abuela Carmen. Era un paraíso para una niña, un gran jardín, una piscina y sobre todo una sala de música con 3 pianos diferentes. Sofía exploró todo con ojos muy abiertos, pero cuando vio la sala de música, se quedó boquiabierta. El maestro Chen Wei, un hombrecito de 65 años, con manos de cirujano y una paciencia infinita, llegó por la tarde. Cuando escuchó tocar a Sofía, las lágrimas le surcaron el rostro. En 40 años de enseñanza, nunca había encontrado un talento similar. Los entrenamientos comenzaron inmediatamente, pero con respeto por los ritmos de una niña. Sofía estudiaba 3 horas por la mañana y 2 por la tarde, con pausas para las tareas de la escuela normal y para jugar en el jardín. Carlos había contratado también una tutora privada para que Sofía no perdiera la educación normal. El primer objetivo era el concurso Jóvenes Talentos del Teatro Real, que se celebraba en 6 meses. Un objetivo ambicioso para cualquiera, pero Sofía no era una niña cualquiera. Durante las clases con el maestro Chen, Sofía mostraba una capacidad de aprendizaje sobrenatural, memorizaba piezas complejas en pocas horas y su interpretación tenía una madurez emocional que parecía imposible a su edad. «Recuerda, Sofía», le decía el maestro durante las clases. «La técnica es importante, pero el alma es todo. Tú tienes el alma de 100 músicos». Una semana después del inicio de los entrenamientos, el video de la actuación en el restaurante fue subido online por El Hombre Misterioso. En pocas horas dio la vuelta al mundo, alcanzando millones de visualizaciones. Los medios de todo el planeta empezaron a hablar de la niña prodigio de Madrid. Carlos tuvo que organizar inmediatamente un sistema de seguridad. Periodistas acampados fuera de la villa, solicitudes de entrevistas de todo el mundo, ofertas millonarias que llegaban cada día. Sofía, que no entendía completamente lo que estaba pasando, continuaba estudiando y jugando como si nada hubiera cambiado. «¿Soy famosa?», preguntó una noche a Carlos mientras cenaban juntos. «Eres especial», respondió él. «Y cuando eres especial, mucha gente quiere conocerte». Sofía asintió con la sabiduría de una niña que ya había visto demasiado en la vida. El fenómeno crecía cada día. 3 semanas después del primer video, Sofía ya tenía millones de fans en todo el mundo. Niños que empezaban a estudiar piano inspirados por ella. Músicos profesionales que reconocían públicamente su genio. Celebridades que pedían conocerla. Pero la oferta que lo cambió todo llegó un mes después. El Carnegie Hall de Nueva York
quería a Sofía para el concierto de apertura de la temporada 2024. Se convertiría en la pianista más joven en la historia del teatro más prestigioso del mundo. La oferta del Carnegie Hall desató una tormenta mediática sin precedentes. Sofía Ruiz se convirtió inmediatamente en la niña más famosa del planeta. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Jugaba por la tarde, veía dibujos animados por la noche, pero la presión externa crecía cada día. El maestro Chen Wei empujaba a Sofía hacia la perfección técnica requerida por el Carnegie Hall, pero siempre con dulzura. La niña absorbía cada enseñanza como una esponja, mostrando progresos que parecían desafiar las leyes de la naturaleza humana. Las propuestas comerciales se multiplicaban con contratos discográficos de decenas de millones de euros, giras mundiales, merchandising, con el rostro de Sofía. Carlos rechazaba todo lo que pudiera comprometer la infancia de la niña, pero aceptaba proyectos educativos como la creación de una serie de videos didácticos para niños. El mundo entero esperaba el concierto de Nueva York. Las entradas se vendieron en pocos minutos con precios que alcanzaron cifras récord. 3 presidentes de Estado confirmaron su presencia junto a los más grandes músicos vivientes. Carlos organizó todo con la precisión de una operación militar. Vuelo privado suite presidencial en el Plaza Hotel, guardaespaldas discretos, equipo médico especializado en pediatría. Pero sobre todo se aseguró de que la abuela Carmen estuviera siempre junto a Sofía. Sin embargo, en los últimos días, antes de la partida para Nueva York, algo empezó a cambiar. Sofía, que hasta ese momento había afrontado todo con naturalidad, empezó a mostrar signos de estrés. Dormía mal, comía poco, y durante los ensayos parecía más tensa de lo usual. El día antes del concierto, durante los ensayos generales en el Carnegie Hall, ocurrió lo que todos temían. Sofía tuvo una crisis nerviosa. La presión de las cámaras, los flashes de los fotógrafos, la presencia de miles de periodistas de todo el mundo, todo de repente se había vuelto demasiado para ella. «No puedo hacerlo», lloraba abrazada a la abuela Carmen en el camerino. «Soy demasiado pequeña». Carlos se arrodilló junto a ella tomando esas pequeñas manos que habían encantado al mundo. «Sofía, tú no tienes que demostrar nada a nadie. Solo tienes que hacer lo que amas. Tocar». La crisis de Sofía sembró el pánico en toda la organización. El concierto más esperado del año arriesgaba ser cancelado. Los productores del Carnegie Hall estaban nerviosos, los periodistas impacientes, los espectadores que habían pagado miles de dólares por las entradas, esperando una decisión. Sofía se había encerrado en la suite del Hotel Plaza, negándose a salir o hablar con cualquiera, excepto la abuela Carmen. El peso del mundo entero sobre sus pequeños hombros se había revelado insostenible. Fue la abuela Carmen quien encontró la clave para desbloquear la situación. Esa noche, mientras Sofía aún temblaba de miedo bajo las mantas, la abuela sacó del equipaje un objeto que nunca había mostrado antes, un viejo osito de peluche gastado por el tiempo. «Es el osito de papá», explicó con voz dulce. Siempre lo llevaba a los conciertos, decía que le daba valor. Sofía abrazó el osito y por primera vez en horas dejó de llorar. En el tejido gastado podía sentir el olor de su padre, el calor de los recuerdos de cuando era pequeña, y el mundo parecía un lugar seguro. «Si llevo el osito, papá tocará conmigo, papá siempre toca contigo, tesoro», en cada nota. La mañana del concierto,
Sofía se despertó con una calma que sorprendió a todos. Había dormido abrazada al osito de papá y parecía haber recuperado su serenidad. Desayunó normalmente, se rió de los chistes de Carlos, y cuando fue hora de prepararse, mostró la misma naturalidad de los primeros días. El equipo de estilistas le había preparado un vestido de concierto espectacular, pero Sofía eligió un simple vestido blanco que le recordaba el que llevaba para las clases con papá. Carlos entendió que esa elección era perfecta. La simplicidad haría aún más poderoso el contraste con la grandiosidad del Carnegie Hall. Por la tarde, durante la última prueba de sonido, Sofía subió al escenario del Carnegie Hall, llevando en la mano el osito. El teatro estaba vacío, pero ella sabía que en pocas horas se llenaría de 3,000 personas venidas de todo el mundo para escucharla tocar. Se sentó al piano de Cola Steinway, puso el osito en el atril como había hecho 1000 veces en casa con papá, y empezó a tocar. Las notas del concierto N1 en mi menor de Chopin llenaron el teatro vacío con una pureza que emocionó hasta las lágrimas a los técnicos que preparaban las luces. ¿Está lista?, susurró el maestro Chen Wei a Carlos. Nunca he visto a una niña tan pequeña manejar una presión similar. La noche del concierto. Mientras Sofía se preparaba en el camerino junto a la abuela Carmen, Carlos miró el teatro que se estaba llenando. 3,000 personas, incluidos los más grandes músicos del mundo, estaban a punto de presenciar algo irrepetible en la historia de la música. Cuando fue el momento de subir al escenario, Sofía tomó la mano de la abuela Carmen. Abuela, pase lo que pase, te amo. Yo también te amo, tesoro. Ahora ve a hacer soñar al mundo. El Carnegie Hall era un océano de luces y expectativas. 3,000 personas contenían la respiración, mientras Sofía Ruiz, 8 años, caminaba hacia el piano de cola que dominaba el escenario. En el vestido blanco simple con el osito de papá en la mano, parecía aún más pequeña. En ese espacio majestuoso, el silencio era absoluto cuando Sofía se sentó al piano, puso el osito en el atril con el cuidado de quien cumple un rito sagrado. Ajustó la posición de las manos como le había enseñado papá y cerró los ojos por un momento. Papá susurró con voz apenas audible. Esto es para ti. Las primeras notas del concierto EN1 en mi menor de Chopin explotaron del Steinway como una cascada de cristal líquido. Pero lo que pasó después trascendió toda expectativa. Sofía no estaba simplemente ejecutando una pieza musical, estaba contando la historia de su vida a través de las notas. Cada frase musical estaba cargada de emociones que una niña de 8 años no debería conocer. Sin embargo, Sofía las poseía todas. El dolor de la pérdida de papá, la gratitud hacia la abuela Carmen, la esperanza de un futuro mejor. Todo se transformaba en música pura bajo sus pequeños dedos. En la platea la emoción era palpable. Grandes maestros que no lloraban desde hacía décadas se secaban las lágrimas. Críticos musicales que habían pasado la vida diseccionando cada nota permanecían en silencio, abrumados por la belleza de lo que estaban escuchando. Carlos, sentado en primera fila junto a la abuela Carmen, sentía el corazón hincharse de orgullo y emoción. A su lado la abuela lloraba silenciosamente, viendo en esa niña en el escenario el cumplimiento de todos los sueños que Alejandro había tenido para su hija. Cuando Sofía llegó al movimiento final, sucedió algo mágico e inesperado. La niña empezó a improvisar, añadiendo notas que no estaban en la partitura original de Chopin, creando un puente musical que parecía conectar la tierra con el cielo. Era como si papá estuviera realmente tocando con ella, guiando sus dedos hacia notas que ningún compositor había escrito jamás.
El concierto duró 45 minutos, que parecieron una eternidad y un instante juntos. Cuando Sofía tocó la última nota y se levantó del piano, el silencio duró 3 segundos, que parecieron 3 siglos. Luego explotó la ovación más larga en la historia del Carnegie Hall. 3.000 personas de pie aplaudieron durante 15 minutos, ininterrumpidos en un tributo que iba más allá del reconocimiento del talento. Era el homenaje de la humanidad entera a una niña que había transformado el dolor en belleza. Sofía, con el osito en brazos, hizo la reverencia que le había enseñado papá y se acercó al micrófono con la naturalidad de una pequeña estrella. «Gracias», dijo con su vocecita cristalina que resonó en cada rincón del teatro. «Esta música es para mi papá que está en el cielo, para mi abuela que me ama y para todos los niños que tienen un sueño en el corazón». La ovación se duplicó en intensidad, transformándose en algo que iba más allá del aplauso. Era el abrazo colectivo de un mundo que había recuperado la esperanza a través de los ojos de una niña. En los meses siguientes, el concierto de Sofía se convirtió en el video más visto en la historia de Internet, superando los 1.000 millones de visualizaciones. Sus palabras para todos los niños que tienen un sueño en el corazón se convirtieron en un lema mundial impreso en camisetas tatuado en la piel citado por presidentes y poetas. Pero lo más hermoso no fueron los contratos millonarios que llegaron de todo el mundo, ni las portadas de Time y Rolling Stone que la proclamaron el ángel de la música. Lo más hermoso fue el nacimiento de la Fundación Sofía Ruiz, creada por Carlos, para dar clases de música gratuitas a los niños pobres de todo el mundo. En cada concierto sucesivo, Sofía insistía en tocar siempre una pieza gratuita para los niños que no podían permitirse las entradas. Su música había abierto puertas que parecían cerradas para siempre, demostrando que el talento verdadero no conoce barreras sociales o económicas. 2 años después de ese mágico concierto en el Carnegie Hall, Sofía continuaba viviendo con la abuela Carmen en la villa de Carlos, continuaba yendo a la escuela normal, continuaba jugando con muñecas y haciendo caprichos como todas las niñas de su edad. Pero también había cambiado el mundo, una nota a la vez. «¿Sabes cuál es mi sueño más grande?», le dijo Sofía una noche a Carlos mientras cenaban juntos en el jardín de la villa. «¿Cuál pequeña estrella que todos los niños del mundo puedan aprender a tocar, porque la música hace feliz y el mundo necesita más felicidad?» Carlos la miró con ternura infinita. Esa niña extraordinaria no solo había conquistado el mundo con su talento, sino que había mantenido puro su corazón, demostrando que la grandeza verdadera nace siempre del amor. Y cada noche, antes de dormirse, Sofía ponía el osito de papá en la mesita de noche y le susurraba: «Papá, he hecho que nuestra familia se sienta orgullosa». Desde el cielo, Alejandro Ruiz sonreía sabiendo que su hija había hecho mucho más, había devuelto la esperanza a un mundo que había olvidado cómo soñar. Esta historia os ha emocionado. Os ha hecho creer que los sueños de los niños pueden realmente cambiar el mundo. Si vosotros también creéis que el talento no tiene edad, que la música puede curar cualquier herida, y que detrás de cada niño prodigio siempre hay una historia de amor y sacrificio, poned like y compartid este video. Contadnos en los comentarios. ¿Habéis visto alguna vez a un niño con un talento extraordinario? ¿Creéis que debemos proteger y cultivar los sueños de los más pequeños? ¿Conocéis historias de familias que han sacrificado todo por el futuro de sus hijos?
Compartid vuestras experiencias y hagamos llegar este mensaje de esperanza a cuantas más personas sea posible. Porque cada niño merece ver sus sueños hacerse realidad y cada talento merece ser descubierto y protegido. Suscribíos para más historias que celebran el poder de los sueños y el valor de quien nunca deja de creer. Like, comenta, comparte y suscríbete para historias que demuestran que la edad es solo un número cuando se trata de cambiar el mundo.